Lucas capítulo 18. Este canto me remontó allá por 1998 o 97 creo que fue, 1997, que fue cuando mi papá le había dado cáncer en la espina dorsal y estaba pasando por un tiempo duro, y me acuerdo de esa canción, sí, me llena de su paz. Así que gracias, Peter, Dios te bendiga. Lucas capítulo 18, vamos a estar enfocados versículos 1 al 8 en esta mañana. La parábola que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con el deseo de Dios de dar a conocer al Padre, a su Padre. Fíjense allí cuando Juan escribe en el primer capítulo en su Evangelio, él dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Después miramos, por ejemplo, también en Juan, en el capítulo 17 y verso 3, donde dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste. Versículo 26 de ese capítulo también dice: les he dado a conocer tu nombre, a que te conozcan a ti, voy a dar a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Cuando uno entiende, por ejemplo, la naturaleza de Dios, esto va a redefinir nuestro punto de vista en cuanto al carácter de Dios. Aquí en esta parábola vamos a ver que Jesús está exagerando bastante la nota en cuanto a la manera que actúa este juez, donde él presenta en esta historia cómo gobierna Dios y cómo actúa Dios. Va a ser un énfasis en esta historia, mirando la diferencia entre uno y el otro. Fíjense en que los fariseos le habían preguntado al Señor Jesucristo cuándo vendría el reino de Dios, el reino de los cielos. Le habían preguntado eso, había una razón, y es que ellos estaban intrigados con respecto a si Cristo Jesús o Jesús era el Cristo. Y cuando vemos eso, por ejemplo, en los primeros capítulos de Lucas, sobre todo en el capítulo 3, ustedes van a ver que el pueblo estaba en expectativa, se estaban preguntando si acaso Juan sería el Cristo. Y Juan les dice: yo no soy el Cristo. Lo dice allí en Juan 1, los fariseos le estaban preguntando: ¿tú quién eres? Inmediatamente Juan el Bautista responde: yo no soy el Cristo, es decir, yo no soy el Mesías, yo no soy aquel que está prometido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque al hablar del Mesías, esto representaba que el reino de los cielos, si estaba el Mesías, el reino de los cielos se iba a establecer aquí en la tierra. Y eso quiere decir que habría paz en toda la tierra, todos los reinos están bajo el dominio de Dios. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en esta historia, algo que estaba observando, por ejemplo, estoy basado en todas estas parábolas desde el punto de vista de un judío. Entonces, ¿por qué es que daban parábolas? Y es algo interesante notar que esto era una costumbre muy arraigada durante muchos años. Los maestros anteriores al Señor Jesús empleaban estas parábolas. Había un principio, el cual estamos por ver aquí en esta parábola, un principio que en hebreo es Kal Vechomer o Kal Vechomer, donde un amigo, por ejemplo, Kal, responde
a las demandas de la persistencia de su amigo. Y aquí el juez corrupto, que es la parte de Becomer, los maestros usaban este principio para poder observar la contestación que se daban las preguntas que tenían, a las exigencias, las persistencias, las demandas de otra persona y cómo responder. Esto era exactamente lo que el Señor estaba trayendo aquí. Y fíjense en que de la manera que el Señor presenta a este juez, o que el Señor estuviera hablando de Dios, para estos fariseos era una cosa muy absurda. Era absurda de que Dios respondiera de esa manera. En el sentido, dentro del contexto judío, de verlo a Dios como un buen amigo. Los fariseos no lo veían así, de esa manera. Y compartirlo de esta manera que el Señor está hablando, menos que menos. Ahora, ¿en qué se basa la parábola? Y vamos a ir versículo 1 al 8. Dice allí: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ver aquí el primer punto que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Tiene que ver con lo que dice en el versículo número 1. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿cuándo vamos a orar? ¿En qué momento debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Fíjense en que el Señor Jesús está compartiendo con respecto a esta pregunta que tenían los fariseos de cuándo vendría el reino, cuándo se iba a establecer el reino de Dios. En el capítulo 17 estamos viendo del versículo 20 en adelante, sobre todo vamos a enfocarnos en el verso 26 y 32, el por qué debemos de estar orando siempre y no desmayar. Y vamos a ver un poquitito en los días de hoy. Los días que estamos viviendo son días muy peligrosos. El apóstol Pablo en sus cartas, sobre todo a Timoteo, nos dijo: en los últimos días van a haber cosas muy malas, las cosas van a empeorar, no se va a mejorar. Y entonces observamos aquí el Señor Jesús comparte, basado en esa pregunta que le hace este fariseo con respecto a la venida del reino, el Señor les dice esto, y vamos a ver versículo 26 al 32. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Así que comenzamos a mirar aquí que el Señor está diciendo como en los días de Noé. En esos días nos cuenta en Génesis sobre todo que en esos días la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra. Dice el Señor Jesús que todo designio, sus intenciones, todos sus planes que estaban realizando en las agendas que tenían, los pensamientos que tenían del corazón, dice que era de continuo solamente en hacer lo malo.
Y vemos que el diluvio vino por esto. El juicio de Dios vino por esto. Y esto es algo que debemos de entender cada uno de nosotros y poder observar los tiempos en que estamos viviendo, el por qué necesitamos orar siempre y no desmayar. Vamos a compartir algunos ejemplos con ustedes en breve. Allí en Génesis 6, por ejemplo, versículo 12, dice que toda carne se había corrompido en la tierra o sobre la tierra. En el versículo 13 nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Génesis 5 y verso 32 nos dice que Noé tenía 500 años, y después cuando vemos en el capítulo 6, versículo 6, Noé tiene 600 años, lo cual quiere decir que hubo un lapso de 100 años en los cuales nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que Noé preparó el arca con temor por lo que venía en camino, y entonces la fe que él tuvo en construir y aquella arca que estaba siendo construida era testimonio sobre el juicio que venía en camino. Lo cual quiere decir que esa arca, al ser el testimonio, estaba condenando al mundo en los días de Noé. Tenemos los días de Lot, en el cual dice que el pecado en Sodoma y Gomorra se había agravado en extremo. Nos dice la palabra de Dios, estaban consumando su obra. Es decir, hay algo que tenemos que entender, es que este movimiento que había en Sodoma y Gomorra, como lo vemos en los días de hoy, son movimientos, hay planes los cuales están ejecutando hasta ver prácticamente lo que es la destrucción de las familias. Homosexualismo era rampante en esos días de Lot, en esas ciudades. Tanto en los días de Noé como en los días de Lot, estábamos viendo lo que es, que la vida era normal, comían, bebían, se casaban, todo estaba yendo según el mundo, en una manera normal, estaban vendiendo, el comercio era regular, pero la Biblia nos dice a nosotros, hasta, y fíjense, hasta el día que entró Noé en el arca. Tiempos de juicio y destrucción. Cuando Lot salió de la ciudad, vino el diluvio de fuego. Vamos a ver, por ejemplo, por qué es que necesitamos orar siempre. ¿Por qué no debemos de desmayar? Bueno, el Señor Jesucristo, ustedes se acuerdan allí en Lucas capítulo 22, sobre todo versículo 39 en adelante hasta el 46, lo vemos al Señor Jesucristo que está orando allí en el Getsemaní. ¿Te acuerdas? Y fíjense, el Señor estaba en necesidad en los tiempos que se avecinaban, sobre todo la crucifixión. Dice que saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Ahora, presten atención a eso. Dice que como solía, lo cual quiere decir que era una costumbre del Señor Jesucristo ir hasta este lugar para poder orar. Era un lugar muy conocido y, por ejemplo, Judas sabía de ese lugar y por eso es que va con toda aquella multitud a ir en contra del Señor Jesucristo. Y dice que sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos, distante como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Fíjense en que nuevamente el Señor Jesucristo en momentos difíciles, viendo lo que viene en camino, la necesidad de orar siempre, la necesidad de no desmayar en estos momentos, de no estar débiles, de no estar lo que es teniendo otras cosas que nos vayan a distraer y a sacar el tiempo de estar orando y pidiendo y suplicando al Señor, rogando con ruegos por la situación que está pasando el mundo, tendría que causar un dolor intenso. El Señor, fíjense, estaba en agonía, la ira de Dios iba a ser puesta sobre él, su Padre, por eso que estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Esas copas podemos verlas después en Apocalipsis, que dice que las copas fueron derramadas de la ira de